gracias por volver a este Teatro Goya, que ya es nuestra segunda residencia, porque prácticamente cada semana estamos aquí haciendo cosas. Nosotros, ya lo he dicho alguna vez y lo vuelvo a repetir, estamos trabajando por España, aunque no gobernemos todavía. Así que eso es lo que estamos haciendo cada semana: proponer, debatir, abrir debates, que es lo que necesita este país, y no tener miedo precisamente a debatir con los demás. Yo invito, aprovecho antes de empezar este acto, a todas las demás formaciones políticas que se atrevan, que quieran debatir nuestras propuestas, a que lo hagamos, a que este país haga posible un debate sobre nuestro modelo económico y social, sobre nuestro futuro, sobre nuestras empresas, sobre nuestros trabajadores. Eso es lo que necesita España a nuestro juicio, y no el y tú más, y no ver según qué portadas, lamentablemente, que hemos visto esta semana, de corrupción, y lamentablemente la que a lo mejor nos queda por ver. Por tanto, vamos a cabalgar, vamos a trabajar, y en estos actos que estamos haciendo, como ustedes saben, lo que pretendemos básicamente es presentar lo que nosotros consideramos que es una pata fundamental de un proyecto para un país, que es el proyecto económico y el proyecto social. Ciudadanos es un proyecto para España, más que un partido político, realmente somos un proyecto para España, lo que necesita este país, un gobierno y un proyecto para la mayoría de españoles, que tiene valores civiles, que tiene y propone reformas democráticas y políticas que también hemos explicado, pero que estos días estamos explicando sobre todo esa tercera pata, ese proyecto económico y social. Dicho eso, hoy les venimos a hablar de un tema, yo creo que fundamental para la sociedad española, para el futuro económico de este país. Nosotros venimos a plantearles hoy algo, insisto, que no es fácil hacerlo para un partido que no gobierna. Es más, me adelanto a decirles, lo cómodo, lo fácil es no hacerlo, que es lo que hacen otros: no hablar, no proponer, no mojarse, no concretar y no cuantificar. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar el reto de ir a unas elecciones nacionales para gobernar España y no explicarle antes a los españoles qué vamos a hacer, y sobre todo no explicarle que lo que vamos a hacer, cuánto nos cuesta y de dónde lo vamos a sacar. Por tanto, la responsabilidad es lo que caracteriza a Ciudadanos, y por eso estamos hoy aquí, para explicarles nuestro proyecto de reforma fiscal y nuestro proyecto de lucha contra el fraude. Para eso, pues nos va a acompañar a quien digo yo ya que es un grandísimo político disfrazado de economista, que es Luis Garicano, que nos está sorprendiendo todos estos días, además de un magnífico conductor de actos, y también una persona pues que yo quiero también agradecerle su presencia aquí y que esté trabajando con un gran equipo, con Luis. Ya vino el profesor también Comín de Harvard el otro día. Hoy tenemos con nosotros a Francisco de la Torre, economista, inspector de Hacienda, exsecretario también general de los inspectores de Hacienda en España. Por tanto, pocas personas en España saben lo que Francisco de la Torre puede explicarnos hoy aquí sobre persecución del fraude fiscal y sobre modernización de nuestro sistema tributario. Esa es nuestra forma de entender esto. Algunos estos días nos han criticado diciendo que nuestro programa electoral lo hacen expertos, profesores desde el extranjero, como si estuviéramos en época de Paco Martínez Soria. Mire, sí, hay gente española mucha trabajando y con empresas en el extranjero. Veo aquí algunos empresarios también, como Quique Sarasola, que hoy nos acompaña. Fíjate que algunos hablan del extranjero todavía, como la secretaria general del PP, ¿no? Pues mire, sí, tenemos profesores y mucha gente con talento, por suerte o por desgracia, por lo que sea, trabajando en diferentes partes de España y también del extranjero. Y haciendo, dice, en palabras de la propia Cospedal, estáis haciendo hojas de cálculo. Madre mía, qué cosa tan avanzada y tan tecnológica que hacer hojas de cálculo. Sí, nosotros lo confesamos. Llevamos días trabajando hasta el milímetro, hasta el céntimo, nuestra propuesta de hoy. Porque no queremos proponer a los españoles algo que no se cuantifique. No queremos prometer como otros para fallar el primer día. Y de eso el presidente actual lo sabe muy bien, lo que es decir una cosa y hacer la contraria, como le pasó al presidente Zapatero también en su segunda legislatura. Así que como nosotros, si nos toca gobernar, si los españoles nos dan ese poder de cambiar las cosas, no queremos defraudar, pues nosotros calculamos lo que valen las cosas. Dicho eso, el objetivo básico de nuestra reforma fiscal es uno, nítido y claro: reconstruir la clase media y trabajadora española. Este país necesita que la clase media y trabajadora que ha pagado la crisis tenga premio y que los defraudadores tengan castigo. Es tan simple y tan llano como eso. Queremos poner otra vez del derecho a este país. Y por eso
Con ese objetivo vamos a hablar de los principales impuestos que afectan a la clase media y trabajadora. Vamos a hablar de IVA, vamos a hablar de IRPF, vamos a hablar de sociedades, vamos a hablar de grandes fortunas, ¿no?, para quien tenga la suerte de tener grandes fortunas, y vamos a hablar también de fraude fiscal, precisamente para que las bases se amplíen, para recaudar igual o mejor, o más de lo que tenemos ahora y mejor de lo que hacemos actualmente. Ese es el objetivo de hoy. Y ya les avanzo que en esa propuesta que va a explicar Luis Garicano y Francisco de la Torre, especialmente en la parte impositiva, les puedo anunciar una cosa con la tranquilidad de que lo que hemos calculado está calculado hasta el último minuto, hasta el último céntimo, y con la tranquilidad de que lo que proponemos es una propuesta sensata. Nosotros hemos calculado precisamente qué tipos de impuestos, qué tipos impositivos podemos tener. Miren, les voy a hacer una pincelada, básicamente resumen de por qué el sistema impositivo español, el sistema fiscal español no funciona. Básicamente no funciona porque tenemos tipos muy altos, tipos impositivos muy altos, y tenemos una baja recaudación. Por tanto, cuando el tipo es alto, como el actual IVA del 21%, o el IRPF, que en algunas comunidades autónomas llega hasta el 56%, es prácticamente confiscatorio, y en cambio recaudamos poco, es que algo lo estamos haciendo mal. Alguna cosa estamos haciendo mal. ¿Qué proponemos nosotros? Tapar agujeros, perseguir fraudes, acabar con privilegios o deducciones y precisamente recaudar igual o mejor con tipos que alivien la espalda de la mochila que llevan nuestros trabajadores, nuestros autónomos, la clase media y trabajadora. Por eso nosotros tenemos como principal objetivo, como les decía, que la clase media trabajadora protagonice otra vez el milagro español. Pero no el milagro español que viva de los ciclos y del precio del petróleo, y el milagro español que viva en definitiva de que Draghi le dé o no a la máquina. El milagro español que se fundamente en una economía productiva, para mejorar nuestra productividad, para innovar en nuestras empresas, para formar mejor a nuestros empleados, nuestros trabajadores y nuestros autónomos. En definitiva, una modernización de la economía española no basada en el abaratamiento de salarios y en situaciones indignas, ni en las dificultades para nuestras empresas, sino al revés, una apuesta de futuro para un cambio productivo en España. Por eso proponemos esta modernización del sistema fiscal. Y entrando en eso, antes de dar paso a Luis, sí que les quiero anunciar las principales novedades en esos impuestos, ¿no? Los tipos, que es lo que al final a todos más o menos nos afecta, lo que vemos en una factura a la hora de pagar. Yo les voy a anunciar que España va a volver a tener tipos del IRPF y del IVA razonables. En el IVA hemos copiado algo que ya existe en Europa, básicamente, la línea en la que va Europa, que es simplificar el IVA en dos tramos, dos principales tramos, el tramo reducido y el tramo general. Un tramo reducido que, como saben actualmente, es un 10%, subió Rajoy ese tipo, y el tramo general que pasó del 18 al 21 y veníamos del 16. ¿Qué propone Ciudadanos con números en la mano? Que en España volvamos a tener un tipo reducido del 7% y un tipo general del 18%. Esa es nuestra propuesta y lo que queremos hacer para que se reactive la economía, para que volvamos a consumir y para que la carga y la losa que ha supuesto para algunos sectores esos tipos impositivos se alivie. Segunda propuesta, IRPF, que es fundamental, lo que ustedes cobran, la nómina, lo que les retienen, el dinerito en definitiva que tienen o no en el bolsillo a final de mes, lo que afecta al consumo en definitiva. Propuesta también de Ciudadanos. Proponemos bajar el IRPF de manera que todos, fíjense lo que les voy a decir, todos los españoles en el IRPF van a pagar menos de lo que pagan actualmente e incluso menos de la propuesta y la promesa que Rajoy hace para 2016. Es una propuesta de bajada del IRPF para las clases medias y trabajadoras españolas, que son los que no hacen planificación fiscal, los que no tienen cuentas en el extranjero, los que no tienen dinero en paraísos fiscales, ni meten dinero en SICAPs ficticias. El ciudadano medio español cobra un sueldo, o paga autónomos, o es un pequeño empresario, un mediano empresario, y paga IRPF. A ese señor le queremos dar un mensaje hoy, a esa señora. Usted tiene premio, porque usted paga. Y después de la Torre nos explicará qué haremos con el castigo de los que no pagan. Pero nosotros primero queremos explicarle también a nuestros conciudadanos que a los ciudadanos que cumplen sus obligaciones en estos días que vemos gente que es supuestamente honrada y supuestamente honorable que no lo ha sido, nos gustaría lanzar un mensaje de esperanza también para mucha gente. Quien cumple tiene premio en España y quien incumple tiene castigo en España. Tenemos que volver a eso. Y nada más, yo les quiero dejar con Luis para que explique técnicamente cada una de esas propuestas. Les recuerdo que esta es la tercera presentación. En la primera tratamos el complemento salarial para que hubieran sueldos dignos en España. También hablamos de ley de segunda oportunidad para la gente que se ha quedado tirada en la cuneta. También hablamos de un complemento salarial
precisamente para la gente que tiene más dificultades. También hemos hablado de un contrato único que beneficia a trabajadores y beneficia también a empresarios, porque a todo el mundo sale ganando y se pone en marcha la rueda de la contratación. En definitiva, hoy venimos a enseñar esa tercera propuesta dentro de una coherencia global, para que España vuelva a ser un país donde nuestra economía se pueda comparar con las mejores economías de Europa. Para que España vuelva y quiera estar en ese ranking de los mejores países de Europa, necesitamos reformar de arriba abajo muchas de las cosas las que otros partidos no han querido. Y finalmente, el gasto, y hablaremos después supongo al final de este acto, ¿no? Pero el gasto, algo que es importante. Yo le decía un día a Luis, y él a mí una slide de esas que él prepara, una frase, si no recuerdo mal, que decíamos que vamos a gestionar el dinero de los españoles igual o mejor que si fuera nuestro propio dinero. Eso también es una nueva filosofía fiscal. Explicar hasta el último céntimo, saber cuánto cuesta una obra, saber cuánto cuesta una infraestructura, cómo se devuelve. Queremos decirle a los españoles que no venimos a prometer ni rotondas, ni aeropuertos vacíos, ni cheques de regalo, ni nada. Venimos a gestionar su dinero igual o mejor que si fuera el nuestro. Esa es nuestra actitud. Ya sé que no es políticamente correcto, pero quizá lo que antes era políticamente incorrecto, hoy empieza a ser políticamente correcto. Muchas gracias. Con todos ustedes, Luis Garicano. Muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si lo de político es un halago o no, pero bueno, viendo de ti lo tomaré como halago. Es un placer estar aquí con todos ustedes y realmente un momento importante para nosotros. Hemos hablado de cómo como ha dicho Albert, nuestro programa consigue estos dos objetivos. Hemos hablado de cómo vamos a reconstruir esta clase media y trabajadora y hemos hablado de cómo reconducir la economía española hacia la senda de la economía del conocimiento y de la productividad. Esos son los dos objetivos de nuestro programa. Y si recuerdan, en nuestra primera presentación hablamos más de cómo reconstruir la clase media y trabajadora, de cómo ley de segunda oportunidad, la paro de la regulación, las medidas que teníamos en esa dirección, aunque también las medidas de innovación tienen que ver con el dar más oportunidades y crear más empleo. En la segunda presentación nos enfocamos más en todos los temas de innovación y cómo hacer que las empresas crezcan y cómo hacer que las empresas crezcan con mayor productividad y puedan generar más empleo. Algunas de las cosas que habíamos hablado en nuestra primera presentación inciden en estos temas, los contratos indefinidos, pero propusimos muchas otras propuestas que iban en esta dirección. El presupuesto de gastos y de ingresos también tiene que contribuir a estas cosas. El presupuesto de gastos y ingresos del país también tiene que contribuir a estos gastos, a estos objetivos, particularmente si tomamos el punto de partida en el que nos encontramos ahora. Yo creo que todos somos conscientes de que España tiene un agujero fiscal, realmente tenemos un déficit importante todavía, pero creo que a lo mejor lo que no somos tan conscientes es que el problema fiscal de España es el desempleo. España tiene un problema fiscal porque tiene niveles inaceptables. Recuerden lo de la Constitución 35 de la Constitución, que habla de que España necesita tener equilibrio estructural en las cuentas. Se refiere a este concepto que es, un equilibrio estructural, que es un equilibrio durante el ciclo, ¿no? ¿Qué quiere decir un equilibrio estructural? Bueno, quiere decir que cuando la economía está en equilibrio no hay déficit. ¿Y cómo se define el equilibrio? Pues resulta que si ustedes miran a cómo se está calculando ahora, pues verán que España tiene un déficit estructural del 2%, no es el déficit actual del momento, es el déficit que tendría si estuviera en equilibrio, considerando un desempleo del 18%. Y bueno, pero ¿cómo? Estamos asumiendo que el equilibrio en España es que el desempleo va a ser el 18%, pero esto no tiene sentido realmente. O sea, nosotros no lo aceptamos y nuestras propuestas van todas destinadas a cortar ese desempleo. Realmente, si España tuviera un 10% de paro, si cambiáramos los supuestos de este cálculo ahora mismo que se está haciendo de equilibrio estructural, realmente España no tendría un déficit estructural. O sea, el problema de déficit de España es el desempleo. Entonces, nosotros vamos a plantear un programa fiscal cuyos objetivos son
crear empleo, aliviar, como he hecho Albert, la situación, a apoyar a esta clase media trabajadora, y vamos a reconstruirla y vamos a hacer la economía más eficiente. Estos son nuestros objetivos. ¿Y de dónde partimos? Partimos, como decía Albert, de una situación en la que España tiene altos tipos impositivos, y lo vamos a ver en varios impuestos, y baja recaudación. ¿Y eso por qué es? Porque pagan los de siempre. El que tiene una nómina, paga. Y paga mucho, y paga más que en otros países. Pero hay quien no paga. Tenemos este fraude tolerado, que realmente abrimos todos los días el periódico y nos pegamos otro susto con nuevos casos de dinero en paraísos, de dinero que de repente aparecen esas fortunas casi difíciles de entender de la magnitud que tienen. Y además, los españoles tenemos la sensación de que todo este gasto, en gran parte o mucho de este gasto, se hace para sostener estas redes clientelares, ¿no? En las que realmente se trata de tener sitios donde colocar a los amiguetes, ¿no? Nuestro plan fiscal combina bajadas impositivas. En particular, tenemos una bajada de tipos en el IRPF. Hemos hecho la simulación persona a persona y sabemos que esta bajada de tipos del IRPF beneficia a todos los españoles que cumplen. Todos los españoles que cumplen se van a beneficiar de esta bajada, con un complemento salarial para la gente que no paga IRPF pero sí trabaja, que lo hemos presentado relativamente rápido en el primer día. Hoy lo vamos a introducir en las propuestas y vamos a ver exactamente cómo funciona, para que generen ingresos dignos para las familias trabajadoras, con bajadas en los tipos generales reducidos del IVA, bajadas en sociedades que van a venir conjuntamente con una eliminación de exenciones, de agujeros, etcétera, que va a hacer que el impuesto de sociedades recaude más, y con una armonización con tipos bajos del impuesto de sucesiones. Entonces, todo esto, oiga, pero esto, ustedes están haciendo una propuesta fiscal que cuesta dinero, y es verdad, y vamos a decirles exactamente cuánto dinero cuesta. Pero esta propuesta fiscal la vamos a poder pagar con el crecimiento adicional que vamos a generar, que lo vamos a calcular, con reformas estructurales del gasto que van a tener que ver con cortar esas redes clientelares, con mejoras en la recaudación y con lucha contra el fraude. Y ustedes dirán, bueno, esto nos lo dicen todos, esto de la lucha contra el fraude y esto de reducir la administración ya lo hemos visto. ¿Por qué nos vamos a creer que ustedes van a hacer esto que los otros no han hecho? Y yo creo que hay una respuesta. No lo han hecho porque no han querido, porque el fraude en muchos casos lo cometen personas que están a cargo de la ley, y porque las redes clientelares están dando empleo a muchas personas que están en esa situación de poder. Nosotros vamos a hacer esas cosas que, como les va a explicar por ejemplo Francisco de la Torre hablando del fraude, permiten realmente disminuir el fraude, que son de sentido común en muchos casos y que no se hacen. En definitiva, lo que les queremos contar es que hacer las cosas bien, reformar la administración, hacer que la gente cumpla, genera un dividendo, y que ese dividendo se lo vamos a devolver a sus propietarios, que son los españoles. Déjenme que comience, por tanto, con nuestra propuesta fiscal. Y el primer elemento es el entender cómo funciona nuestro sistema fiscal. Nuestro sistema fiscal es muy grande y tiene muchos agujeros, como el queso de Gruyère, ¿de acuerdo? Tiene por todas partes hay impuestos y son todos elevados y tal, pero por todas partes hay agujeros por los que se cae todo y al final no se recauda. Y hay un fiscalista español muy importante que dice, bueno, se trata, y compartimos esa visión, de convertir el queso en un queso compactito, llámenlo manchego o idiazábal o su queso favorito, ¿no? Que no tiene agujeros, más pequeño pero sin agujeros. De eso es de lo que se trata, de crear un sistema que sea progresivo, que sea neutral, que no esté generando distorsiones, obligando a una persona a cambiarse de comunidad para morirse porque aquí hay un impuesto diferente que en la otra, que no genere esas distorsiones, que sea sencillo, que todo el mundo lo entienda. Sinceramente, no creo que haya 10 personas en España que entiendan, a lo mejor Francisco nos dice que hay, por lo menos inspectores entienden, que entienda cómo hacer la declaración de la renta. O sea, ustedes van a comprar un libro así, con una follonada de mínimos y de deducciones, etcétera, que realmente no hay quien entienda. Un sistema más sencillo y estable, que dure, y que además sea un sistema, como decía, que alivie la presión sobre los que cumplen. Déjenme que empiece con el IRPF. Y integro el IRPF, toda la imposición directa, con el complemento salarial anual del que hablamos en nuestra primera propuesta, y que ahora van a ver exactamente cómo va a cambiar los ingresos de los españoles.
Vamos a eliminar la reducción por rendimientos del trabajo, dejando intactos todos los otros mínimos, etcétera, y vamos a reducir los tipos en todos los tramos y vamos a introducir el complemento salarial para trabajo y para pensiones. ¿Esto cómo va a funcionar? Primero vamos a pensar en el tipo máximo. El tipo máximo en la Europa del 27 es el 38,5%, de acuerdo con una comisión de expertos, que por cierto, el gobierno nombró una comisión de expertos que hicieron un informe estupendo que el gobierno procedió a tirar a la basura, como suele hacer el gobierno con las comisiones de expertos. En algunas cosas vamos a pensar en cosas que estoy sugiriendo, en otras, obviamente, nosotros no tenemos por qué seguirles, pero en este caso, 38,5% media de Europa 27 y en la eurozona el 43,7%. Nosotros proponemos un impuesto con 3 tramos, lo hemos calculado, hemos hecho muchísimas simulaciones. Tenemos que agradecer al equipo de microsimulaciones de la Universidad Complutense. Están aquí 2 de sus miembros, José Félix Sanz y Juan Manuel Castañer, que han trabajado con nosotros mañana, tarde y noche y madrugada. O sea, hemos estado trabajando contra el reloj, porque nosotros no tenemos todos los datos de agencia tributaria y todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda como para hacer nuestros números, pero hemos tratado de hacer los números lo mejor que podemos. Y es un impuesto con 3 tramos en vez de los 5. En azul ven la reforma que plantea el presidente Rajoy para el año que viene, o la propuesta de impuestos, y en naranja ven la nuestra. Ven que tenemos 3 tramos, que entra el tramo superior al 42% en 75.000, el 28 entre 22.500 y 75.000 y el 18 hasta 22.500. Como ven, es el impuesto, el marginal y el medio son más bajos para todos los tramos. También sabemos, como hemos dicho el primer día, que hay 22 millones de trabajadores por cuenta ajena y que hay 22 millones de trabajadores por cuenta ajena en un país donde solo hay 17 millones de empleados. Y decimos, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque los 22 millones de trabajadores son todo el conjunto de trabajadores que están en algún momento del año empleados. O sea, tenemos todos estos empleados que están girando, que están rotando, y al final, en total, durante todo el año, en algún momento, ¿quién ha trabajado en algún momento del año? 22 millones de personas. Y decimos, de estas personas, 7,5 millones de ellos no llegaron al salario mínimo anual en términos de ingresos por el trabajo. Es decir, hay muchas personas que están trabajando y que no llegan ni a los ingresos mínimos. Y como dijimos en nuestra primera propuesta, tenemos una propuesta para ello. Se trata de apoyar el empleo, de apoyar las personas que intentan trabajar y que no llegan al final. Y teníamos este complemento salarial con esta propuesta, como ustedes ven, que trata de, como van a ver, de reducir la pobreza trabajadora, de ayudar a las personas que trabajan y de incentivar el trabajo. Es decir, es un complemento que genera incentivos para el trabajo, que va a incrementar la equidad, es efectivo contra la pobreza, porque está aprobado en otros países que reduce la pobreza, y va a ser positivo para la natalidad de la familia. ¿Cómo funciona? Pues lo pueden leer de aquí, pero es un poco complicado, se lo voy a explicar con un ejemplo. Esta propuesta integra nuestros números fiscales. Estos ejemplos van a integrar nuestros números fiscales con el complemento salarial anual. Vamos a pensar en un trabajador que gana 4.000 euros. Esta persona, en la propuesta, en la norma del gobierno para el 2016, no paga impuestos. En la nuestra tampoco, porque solo gana al final del año 4.000 euros. En nuestra propuesta recibe un complemento salarial anual similar al que recibía, por ejemplo, en Estados Unidos, que son 1.112 euros. Es una cantidad, 1.137, no, 1.112, pero no había ahí, discúlpenme. 1.112 euros. Si en su lugar estuviera ganando 10.000, tendría un complemento salarial de tampoco pagaría impuestos con nosotros ni con el gobierno, y tendría un complemento salarial de 1.699. A medida que va subiendo, el complemento salarial va cayendo y va entrando la imposición. En el tercer escalón, cuando está en 14.000, está ganando menos de 14.000, o sea, ahora tiene el crédito fiscal. Es decir, las personas de 14.000 sí tienen un crédito fiscal que se vería allí, si ustedes lo miraran, está en nuestro documento, no se verá bien desde lejos. Sí recibe un crédito fiscal, pero también tiene que pagar impuestos, con lo cual el complemento salarial anual es suficiente para subirle los ingresos más de los que estaría ganando ahora, pero no suficiente para recibir. Esta persona con 14.000 está cobrando, está al final
teniendo una renta de 12.800 en la propuesta, en los impuestos como están ahora diseñados para el año que viene, y tendría una renta de 13.429 con nosotros. La persona de 25.000 euros ya no recibe el complemento salarial, pero se beneficia de nuestra reducción fiscal y también sale adelante. ¿De qué se trata? Se trata de que hay muchas personas en España que están trabajando unos pocos meses, que están colgadas, digamos, del mercado de trabajo con las uñas, y que queremos ayudarles a que puedan tener un salario digno con su trabajo, y además a que, oye, haya un incentivo para trabajar, para tomar un empleo, para acercarse al mercado de trabajo, si existe esa posibilidad, con un salario más digno. Podemos hacer el mismo ejercicio con una familia con 2 hijos, una renta de 2 personas con 2 hijos, y ven que realmente el complemento salarial es muy significativo. Esta familia, por ejemplo, con 14.000 euros va a tener derecho a un complemento salarial anual muy importante, como ven ahí. La idea del complemento salarial, si lo ven aquí, es que sube al principio, luego es estable y luego cae. Es decir, cae despacito para no matar los incentivos al trabajo, pero al principio está subiendo, que es cuando realmente quieres que la gente se anime y que haya más empleo. También introducimos un complemento a las pensiones similar para que los pensionistas no pierdan en ningún caso nadie con nuestra reforma. Esta reforma impositiva es sustancial. O sea, como ven, son cantidades importantes los que las personas van a ganar de más, y la caída de tipos es importante, un 42% de renta al final. ¿Qué consecuencias va a tener? Bueno, lo primero es que hemos hecho también un modelo dinámico, eso lo hemos hecho aquí, nos lo han hecho en el extranjero, y el impacto positivo en el PIB va a ser alrededor de un 1% y va a tener un impacto en el empleo. El coste tras el impacto va a ser de 0,7-0,8% del PIB, quizás 7.000, 8.000 euros. Entonces van a decir, hombre, ¿y estos 7.000, 8.000 euros España se los puede permitir? No, ahora no. Que si ahora sale uno y dice que va a hacer esto, pues estaría loco, ¿no? Pero nos lo vamos a permitir porque les vamos a explicar cómo. ¿De acuerdo? Nuestra segunda propuesta tiene que ver con la reforma del IVA. Queremos ensanchar las bases, tratar de que el sistema sea lo más neutral posible y bajar los tipos marginales, que son los que distorsionan todas las decisiones de consumo. Entonces, de 3 tipos pasamos a 2 tipos y bajamos el tipo alto de 21 a 18, el tipo general, y el reducido de 10 a 7, y subimos algunos de los bienes de reducido a general. La reforma del IVA no toca la recaudación, ¿de acuerdo? La imposición indirecta en España es ya bastante elevada, mientras que la directa no lo es, porque entre seguridad social, impuesto sobre la renta, al final hay unos incentivos enormes. La imposición indirecta es ya muy elevada y en ese sentido no tocamos la recaudación. Pero aumentamos la eficiencia y hoy ha habido preocupaciones que te dicen, bueno, pero va a tener el sistema que estos señores van a proponer, va a asegurar la equidad. Vamos a asegurar la equidad de sobra. Nuestro cambio fiscal tiene un componente de casi 3/4 hacia las rentas, el complemento salarial anual, un poquito menos, 3/4, 2/3, y 1/3 hacia la caída de impuestos para todos. O sea, realmente tenemos una prioridad, y no son solo palabras, una prioridad de tratar de ayudar a todas esas personas que lo necesitan, que están realmente, que la crisis les ha dejado machacados. ¿Cuánto trabajo? Quiero decir, se trata de incentivar el trabajo y de que las personas trabajen, no se trata de que estén ahí cobrando el cheque, y que vamos a tener efectos positivos sobre la participación en el mercado de trabajo, vamos a tener efectos positivos sobre la recaudación, y vamos a sacar muchas personas de la economía sumergida que van a querer estar en la economía regular. O sea que yo creo que va a tener un efecto muy sustantivo sobre el desempleo, más allá del que estamos calculando aquí. En sociedades, ¿qué pasa? Pues sociedades es el extremo de nuestro queso gruyere. Es un impuesto donde realmente los tipos son elevados o han sido elevados, bueno, lo siguen siendo, y donde se recauda muy poco, ¿no? España recauda un 0,5%, 5.000 millones menos que la media europea, la OCDE, el 2,5% del PIB, con unos tipos muy altos. ¿Qué pasa? Pues que el tipo en este momento era el 30, el tipo efectivo es del 18,7, o sea, los tipos efectivos mucho más bajos que otros. ¿Por qué? Pues porque hay deducciones por todas partes, porque cada lobby. ¿Por qué estas deducciones raras existen? Pues porque si uno tiene un amigo o si uno tiene un bufete, o sea, y puede meter una norma en la legislación ahí un poco escondida por abajo, pues de repente hay una deducción nueva que nadie se va a enterar y de repente va a generar una nueva ineficiencia y una nueva pérdida de recaudación. Entonces lo que vamos a hacer es eliminamos prácticamente todas las deducciones de agujeros. Además limitamos la deducción de intereses
y bajaremos el tipo hasta el 20%, y aquí hemos hecho la simulación, no os la ha hecho el mismo equipo, hemos hecho la simulación con los datos actuales y los agujeros son tantos que vamos a incrementar la recaudación. Y aquí no hace falta ninguna idea dinámica de cómo va a cambiar la economía, simplemente vamos a incrementar la recaudación. Y lo que buscamos es una recaudación adicional aproximadamente del 0,5% de sociedades, que nos termine dando una recaudación similar al objetivo de media de la OCDE. Sucesiones es quizás el lugar donde más se notan las distorsiones de nuestro estado autonómico, donde más tenemos esta competencia que un poco parece como más allá de cualquier lógica, ¿no? Por un lado, tenemos regiones donde los tipos están desbocados por encima del 80%, perdón, y en otras tenemos sitios donde grandes fortunas ni siquiera se fiscalizan, ni siquiera sabemos lo que pasa. Entendemos que mucha gente tiene una prevención muy grande contra este impuesto, pero creemos que tiene un papel de cierre importante, y lo que vamos a hacer va a ser que en ninguna región la clase media se va a tener que enfrentar a este impuesto. Vamos a tener exenciones de 1 millón de euros por hijo, y vamos a tener exenciones por vivienda, y vamos a tener exenciones por el negocio habitual, con lo cual nadie de clase media se va a tener que enfrentar a este impuesto. Por otro lado, nos parece que hay que reducir el margen autonómico, que ha llevado a que en las comunidades se desfiscalice completamente herencias enormes. ¿Y por qué es tan importante? ¿A qué me refiero con este asunto de cierre? Es muy importante porque, fíjense, en los últimos casos que hemos visto, el caso Pujol, el caso Rato, es cuando se produce la sucesión, cuando estas cosas afloran. Es que eso hay que entender lo que está pasando, porque si no, de repente viene el dinero y uno dice, no, yo lo heredé, y como no hay ningún control, pues realmente no se sabe. Impuestos especiales, por cerrar, simplemente decir que hidrocarburos es aquel impuesto importante, que hay un problema aquí, que es la falta de competencia. Este es un mercado oligopolizado, hay muy pocos jugadores, muy pocas empresas en el mercado de gasolina, que tienen unos márgenes absurdamente altos. Entonces nosotros nos proponemos incrementar la competencia entre los operadores, y solo cuando consigamos reducir los márgenes, solo cuando hayamos tenido esas medidas para incrementar la competencia, que pueden incluir forzarles a vender parte de su red, en ese caso introduciremos una fiscalidad de hidrocarburos más consistente con el medio ambiente. ¿Cómo vamos a pagar esto? Vamos a volver a ello, y quiero empezar un poquito a pensar en un par de cosas que Albert ya ha apuntado. Primera, el gasto superfluo lo vamos a reducir de manera importante. Hay que priorizar el gasto y hay que reformar la administración sin cortar los servicios. Vamos a eliminar las diputaciones. Son un nido de corrupción, son un nido de amiguismo y no sirven su papel. Lo que no puede ser es que España tuviera 3 niveles de poder. Ahora tengo 5 con Europa y las comunidades autónomas, y sigamos teniendo las mismas funciones que teníamos antes. Vamos a fusionar ayuntamientos, los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, vamos a ayudarles a prestar servicios comunes. Pueden guardar su alcalde como representante de los trabajadores, pero vamos a ayudarles a prestar estos servicios comunes. Vamos a hacer una reforma constitucional que no voy a plantear yo hoy, pero Ciudadanos va a presentar propuestas de regeneración de la democracia que van a hacer una distribución del poder entre el poder central y las autonomías mucho más racional, mucho más razonable, que va a disminuir el coste. Y vamos a hacer evaluación coste-beneficio, como llevamos hablando del tema de infraestructuras durante mucho tiempo, durante unas semanas. En todos los programas va a haber evaluación de coste-beneficio, que no es solo económico, es también social. A lo mejor el programa está justificado por otras razones, pero habrá que decirlo explícitamente. Fusionaremos la inspección de Seguridad Social y de Hacienda. Ahora mismo un inspector de Seguridad Social va a una empresa a inspeccionar y no ve las cuentas de Hacienda, y el de Hacienda no tiene derecho ni sabe qué hay en las cuentas de Seguridad Social. Vamos a incrementar aquí mucho la eficiencia cruzando esos datos. Creemos que es fácil que ahorremos, y puedo detallarles más cosas, pero el 0,5% del PIB, 5.000 millones en estas reformas, solo con diputaciones, tema de ayuntamientos, de sobra vamos a tener ese ahorro si realmente tenemos lo que hay que tener para hacer esos cambios, y sinceramente lo tenemos. Entonces, primera forma en que lo vamos a pagar, vamos a hacer la administración. Es nuestro compromiso firme, es el compromiso firme de Ciudadanos. Segunda forma en que lo vamos a controlar, vamos a tener un compromiso de lucha contra el fraude, que realmente no ha tenido lugar hasta ahora porque no se ha querido, porque los que son los fraudulentos y los que hacen la regla, al final, en muchos casos, parece que son los míos. Entonces, Francisco de la Torre, que tiene un libro muy reciente, Hacienda somos todos, luego más una comisión por las ventas, pues, y es un inspector de Hacienda que quizás, en opinión de muchas personas,
es la persona que mejor conoce el sistema fiscal español, y yo le he preguntado 1000 cosas y Yasmín las sabía. Es la persona que se ha encargado de esto. Creo que es un privilegio para nosotros que nos haya ayudado, que esté trabajando con Ciudadanos, y le invito a que nos presente las ideas de cómo vamos a luchar con el fraude. Muchas gracias. De vender mucho, aquí dejo el libro, o sea, de hacer mucha publicidad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, Ciudadanos, estoy encantado de estar aquí otra vez. Bueno, no es mi primera colaboración con Ciudadanos, porque ya me la pidieron en 2007 cuando se estaba hablando de la reforma en el Parlamento de Cataluña de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, y solamente Ciudadanos pidió la opinión técnica de la organización de inspectores que entonces yo dirigía. Bueno, en todo este tema, en toda la presentación de hoy estamos hablando mucho de qué es lo que pasa con nuestros impuestos, y la sensación que tenemos todos, efectivamente, como han dicho antes Albert y Luis, es que pagamos muchos impuestos, y es estrictamente cierto. Estos son los tipos medios de los principales impuestos, y la fuente es la agencia tributaria, y estamos en récord. Y uno dice, bueno, vamos a ver, si estamos pagando los impuestos más altos, ¿cómo lo estamos haciendo de mal para que no recaudemos? Y la respuesta está aquí. Aquí tienen las bases imponibles de los principales impuestos como porcentaje del Producto Interior Bruto. Esto es un cruce, pero en el fondo no es más que decir que lo que graban los grandes impuestos como porcentaje de lo que es el total de la economía ha ido cayendo. Nuestras bases han sido cada vez menores, y bueno, esto lo tenemos que recuperar. Parte de esta historia son problemas técnicos, pero parte también es fundamentalmente que el fraude ha ido incrementándose con la crisis. Se calcula ahora que hay más de 80.000 millones de euros que se dejan de ingresar todos los años en los distintos impuestos debido al fraude, y nuestra propuesta, la propuesta de Ciudadanos, pretende recuperar a medio plazo alrededor de 20.000 millones de euros, o aproximadamente un 2% del Producto Interior Bruto. Bueno, esto, además de recaudar más, tiene otra ventaja, y es que va a permitirnos obtener una mejor recaudación, incrementar la eficiencia económica, porque las empresas que cumplen ya no tendrán que soportar menos la competencia de los defraudadores, y fundamentalmente una cuestión de equidad, porque desde el punto de vista fiscal lo que más ataca la equidad son aquellos que no cumplen con las obligaciones tributarias. Bueno, a ver, esto, en fin, ustedes dirán que esto es muy fácil de decir, y que cómo lo hacemos exactamente. Bueno, pues aquí vamos a empezar precisamente por el impuesto de sociedades que antes hablaba Luis. Aquí pretendemos recuperar una parte de una caída recaudatoria que no tiene precedentes. En 2007 se estaba recaudando por el impuesto de sociedades casi 45.000 millones de euros. El año pasado hemos recaudado 18.000. Aquí se ha perdido pues un 58%, y es una caída muy superior a los beneficios empresariales. Es decir, desafortunadamente tenemos más fraude y tenemos más deducciones y más excepciones. Tenemos, lo que decíamos antes, un queso cada vez más agujereado. ¿Y cómo podemos combatirlo? Pues miren ustedes, en primer término, creemos que lo que hay que hacer es simplificar el régimen de contabilidad de las pequeñas y medianas empresas, para que se pueda controlar mejor, para que se pueda controlar en vía de gestión, como sucede con el IVA y el IRPF, para que podamos tenerlas más controladas. Es decir, esto no perjudica, sino todo lo contrario, beneficia a los que cumplen con sus obligaciones y le pone las cosas más complicadas a quienes no cumplen. Por otra parte, también es importante combatir en este punto lo que es la huida del IRPF. Es decir, estamos hartos de ver cómo la gente interpone pantallas societarias para intentar pagar menos, no solamente para beneficiarse de los menores tipos en el impuesto de sociedades, sino fundamentalmente para deducirse todo tipo de gastos. Entonces, la idea fundamental en esto es recuperar lo que denominamos los
los que nos dedicamos a esto de los impuestos como transparencia fiscal, es decir, que a determinadas sociedades imputen directamente sus beneficios a los dueños, que son los que tienen controlada la sociedad. Y vamos a insistir mucho especialmente en el control de las sociedades de mera tenencia de bienes, porque no puede ser que los grandes patrimonios de este país no tributen a base de tener los bienes en las sociedades. Bueno, también tenemos algunas propuestas, como Luis no ha insistido, bueno, como Luis ya ha hablado un poco de ello, de todas formas voy a intentar decir que las grandes sociedades se benefician de todo tipo de deducciones, bonificaciones, etcétera, y que creemos que mediante un recorte de estas deducciones se puede obtener una recaudación adicional importante. Esto es un problema que no solamente que tenemos de las sociedades que operan en España, sino en una sociedad cada vez más internacionalizada tenemos un problema con con la tributación de las multinacionales, con los paraísos fiscales, etcétera. Bueno, aquí vamos a intentar no ser demagógicos, es decir, no podemos resolver un problema mundial que afecta a múltiples estados, donde, es decir, las multinacionales están pagando poco en todas partes y la lacra de los paraísos fiscales nos afecta a todos, pero sin embargo sí podemos hacer más de lo que estamos haciendo. En este sentido, lo primero que hay que tener claro es que se puede liderar este cerco que se está realizando a la tributación indebida de las multinacionales en el seno de la OCDE, de la Unión Europea, etcétera, pero para esto es necesario fundamentalmente es fundamental dar ejemplo. Y en este tema, bueno, voy a ponerles un ejemplo. Tenemos un régimen que es el de entidades de tenencia de valores extranjero. Es una cosa bastante rara, porque de hecho hay hasta responsables políticos que no saben ni lo que es, pero bueno, a ver, son unas sociedades holding para adquirir cosas en el extranjero que cobran dividendos exentos en el impuesto de sociedades. ¿Esto qué significa? Esto significa que estas sociedades, los ingresos no suman, y por otra parte se deducen, ahora está un poquito más limitado, pero se deducen parcialmente los gastos financieros necesarios para haber comprado las acciones que están en el extranjero. Bueno, pues estamos permitiendo, ustedes verán que si una cosa suma, si los ingresos no suman porque están exentos y los gastos sí restan porque deducen, al final eso es una bomba de fabricar pérdidas fiscales. Bueno, pues les estamos permitiendo que consoliden en los grandes grupos. Esto nos cuesta esto cuesta cientos de millones de euros todos los años. Entonces, en España no se ha hecho bien esto de la competencia fiscal internacional, y lo que hay que hacer es cambiar la estrategia y empezar a liderar por ejemplo, desmantelando este régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros. Por otra parte, tenemos también un problema con los paraísos fiscales, y hombre, no podemos acabar con ellos, pero podemos volver a introducir a la gente en la lista de paraísos fiscales si no intercambian información. Voy a poner un ejemplo. Recientemente el presidente del gobierno, Rajoy, y el ministro de Hacienda, Montoro, fueron a Andorra a firmar un convenio para evitar la doble imposición, pese a que ya había un acuerdo de intercambio de información con Andorra, y que cuando hemos pedido información, como en el caso de Pujol, pues la información no ha llegado. Eso sin tener en cuenta los problemas derivados de los problemas de blanqueo de capitales que han derivado en el tema de que el Banco Madrid acabe en liquidación. Bueno, pues evidentemente, si España va firmando acuerdos y cuando estos países con paraísos fiscales, y cuando estos países no cumplen, no sacamos a nadie de la lista, pues la verdad es que tenemos un problema, porque no nos van a dar información. Por otra parte, en la lucha contra los paraísos fiscales, lo que hay que tener muy claro es que, lo que más nos perjudica es que la gente esconde allí el dinero y no sabemos que está. ¿Y cómo se lleva la gente el dinero a los paraísos fiscales? Pues no se lo lleva normalmente en maletines, se lo lleva a través del sistema bancario. Por tanto, promoveremos a nivel europeo la obligación de que los bancos informen de las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, como están haciendo con las operaciones que hacemos todos los días los clientes de los bancos. Y por otra parte, vamos a endurecer las sanciones a los bancos que no cooperen en la lucha contra el fraude o que den pie al blanqueo de capitales. Y con todo esto creemos que se puede mejorar este tema siempre complicado de la lucha contra los paraísos fiscales. Lo más importante con todo es
de cualquier tema de lucha contra el fraude es asegurar el cumplimiento de las leyes. Es decir, de nada nos sirve tener unas leyes que sobre el papel sean muy buenas, que como ha explicado Luis, no es precisamente el caso, si estas leyes no se cumplen. A mí me gusta mucho la cita de Albert Einstein de que el ejemplo no es la mejor forma que tenemos para cambiar el comportamiento de los demás, es la única forma. Entonces, el punto más importante de cualquier planteamiento de lucha contra el fraude es convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos. Bueno, y esto que parece bastante evidente, ¿cómo se hace? Pues en primer término, racionalizando el gasto y acabando con el despilfarro. Es decir, si los españoles están convencidos de que el pagar impuestos es, como dice la famosa frase, es el precio que estamos pagando por la civilización, los pagarán bastante más y mejor que si están pensando que el dinero se despilfarra y no se controla. En segundo término, hay que perseguir enérgicamente la corrupción y, como decía antes Luis, este es un tema que se tratará posteriormente en otra presentación del programa de Ciudadanos, pero también es muy importante que haya una aplicación igual de las leyes para todos, porque Hacienda somos todos y en esto creemos que se está fallando. Voy a ponerle dos ejemplos muy claros. Vamos a ver, es un escándalo permanente el tema de las sociedades de inversión de capital variable. Estas sociedades de inversión de capital variable tributan al 1%. Tributan al 1% porque teóricamente son instituciones de inversión colectiva, pero sin embargo en muchos casos realmente no lo son. Y la institución encargada de controlar esto es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, en un Estado de Derecho donde las leyes se aplican, las instituciones de inversión colectiva, para tributar como instituciones de inversión colectiva, deben ser colectivas. Bien. En segundo lugar, en un Estado de Derecho, en un sitio donde se aplican las leyes, el control fiscal no le corresponde al Servicio Veterinario de la Armada ni a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le corresponde a las autoridades fiscales, es decir, a la Inspección de Hacienda. Por tanto, para hacer cumplir las leyes, vamos a traspasar el control fiscal de la SICAF a la desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la Inspección de Hacienda. Otro tema que ahora tenemos muy de moda, el tema de la famosa amnistía fiscal. Aquí tenemos a 31.484 defraudadores que pagaron un 3% de media sobre un capital aflorado más o menos de 40.000 millones, se ingresaron 1.194 millones en 2012. Es decir, ¿qué es lo que pasó en 2012? Bueno, que que el gobierno de Rajoy subió todos los impuestos a todos los que cumplían y lo que hizo fue una amnistía para los defraudadores que en principio tenían que pagar el 10% y que pagaron el 3%. ¿Y por qué pagaron el 3%? Porque se hizo un informe, porque cuando en mitad de este proceso de amnistía fiscal salió un informe de la Dirección General de Tributos, informe por cierto que no está firmado y no está publicado en el Boletín Oficial del Estado, diciendo que el 70% de este patrimonio aflorado no tenía que tributar. Y no tenía que tributar porque las rentas prescritas no pagaban. Bueno, no pagan cuando uno hace una complementaria normal, pero el decreto ley decía explícitamente que había que pagar el 10% del capital aflorado. En consecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues anular este informe y exigir el importe que no se ha pagado, porque, vamos a ver, lo que no se puede... Vamos a ver, a mí la amnistía fiscal, como es público y notorio, a mí no me gusta, a Ciudadanos no le gusta, y cualquiera en su sano juicio es lo último que hubiese hecho, como se está demostrando. Pero, hombre, vamos a aplicar las leyes. Entonces, hay que aplicar el decreto ley 12/2012 que dice 10%, porque antes de exigirle el primer euro a los ciudadanos que cumplen, lo que hay que hacer es aplicarle la ley, que encima es una ley extremadamente favorable a los defraudadores. Bueno, ¿qué es esto? Pues permitiría recaudar aproximadamente 2.800 millones de euros. Eso sí, una sola vez. Pero bueno, en fin, no parece una cuantía despreciable. También vamos a incidir en medidas de control fiscal. En España tenemos demasiado efectivo. Bueno, eso es una cosa que decimos mucho. Y además este efectivo, bueno, pues se ha intentado controlar prohibiendo los pagos por más de 2.500 euros. La idea que tenemos es, para establecer un mejor control, es que la gente vaya pagando con medios electrónicos que dejan rastro. Es decir, tarjetas de crédito o pagar últimamente en plan más moderno con el teléfono móvil. Y sin
sin embargo, bueno, pues muchas veces cuando uno va a pagar, pues se encuentra con que no te dejan pagar con la tarjeta de crédito. Vamos a establecer el derecho de todos los consumidores a pagar a partir de 10 euros siempre con tarjeta de crédito. Y vamos, y entonces el empresario profesional que esté facturando los servicios no se va a poder negar a cobrar con tarjeta. Como de estas tarjetas se informa, de estos importes se informa Hacienda, vamos a tener más transparencia, vamos a tener menos blanqueo y vamos a tener mejor control fiscal y se van a declarar más ventas. Y entonces algunos cuando uno propone este tipo de cosas te dicen, bueno, ¿y la banca? No, la banca vamos a negociar y para que tenga menores comisiones a cambio de tener más base de operaciones, de tal forma que baje el coste de operar con tarjeta de crédito con beneficio para todo el mundo. Este tema de que las entidades de emisoras de tarjetas de crédito informen a Hacienda es todo un avance, pero hay que complementarlo con estableciendo una obligación similar para las tarjetas de compra de los grandes almacenes, porque básicamente es una cosa muy similar. De hecho, en este tema volvemos otra vez a hacer las cosas muy mal, porque lo único que hay son continuos requerimientos, hay unas peleas judiciales hasta el Supremo, cada año los parámetros de los requerimientos varían. No, es mucho más inteligente establecer una obligación todos los años que sea la misma y que no te recurran a los tribunales. Por último, y todo esto es conseguir implicar a los ciudadanos en que si ellos pagan con tarjetas, si ellos contribuyen a la lucha contra el fraude, la recaudación va a aumentar y les va a permitir tener menores impuestos o tener más y mejor gasto público. Es decir, como decía muy bien Luis, aquí podemos conseguir un dividendo y tenemos que conseguir la implicación de la sociedad. También en algunos temas efectivamente hay que dar palos. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? El software de doble uso. Yo no sé, seguramente ustedes no sepan qué es esto, pero el software de doble uso permite montar una contabilidad en BI y no declarar parte de la facturación. Bueno, pues esto hay que sancionarlo específicamente. Es decir, el señor que está haciendo software de doble uso, que es una cosa que solamente sirve para defraudar, nos está defraudando a todos. Entonces hay que establecer una sanción específica para este tipo de cosas, para la gente que facilita hacer contabilidad en B. Y hombre, ustedes dirán que una contabilidad en B se puede hacer a mano, y si uno conoce unos famosos papeles hechos al milímetro. Lo que pasa es que no es tan sencillo y no hay tanta gente capaz de hacer una contabilidad en B en condiciones a mano. O sea que vamos a ir a por la gente que les está facilitando la vida a los defraudadores. En este tema, un tema francamente grave en España y que ocurre bastante menos en otros países, es la proliferación masiva de facturas falsas. Son demasiado comunes. Parte de ellas provienen del régimen de módulos. Entonces, el régimen de módulos es que algunos pequeños empresarios individuales no tributan por lo que facturan, en el caso del IVA, es decir, por lo que venden, ni tributan en el IRPF por lo que ganan. Perdón, aquí no. Bueno, pues y esta gente lo que está claro es que son un nido de perdón, no estoy acostumbrado. Bien, esto puede ser un nido de facturas falsas, me explicaré. Si yo tengo un camión y hago transporte de mercancías por carretera y le facturo en falso a otro empresario 100.000 euros, yo sigo pagando lo mismo, pago el módulo que corresponde a mi camión, pero sin embargo el empresario que recibe esto tiene 100.000 euros de gasto falso. ¿Y esto qué significa? Significa dejar de pagar a día de hoy con el tipo vigente el 28% del impuesto de sociedades y el 21% del IVA. ¿Esto cuántos son? Estos son 49.000 euros. Entonces, la proliferación de facturas se debe en parte al régimen de módulos, entonces hay que reformarlo. La idea consiste en mantener el régimen de módulos para buena parte del pequeño comercio, para los que venden al consumidor final, y entonces que solamente para que estén en módulos aquellos empresarios que facturan más del 75% de su volumen al consumidor final, que no se deduce nada para acabar con las facturas falsas derivadas del régimen de módulos. Por otra parte, en este tema también vamos a perseguir
combatir con más dureza las facturas falsas, bien por una parte poniendo más medios y por otra parte estableciendo unas sanciones penales y administrativas más duras de las que tenemos en este momento, tanto por emitir facturas falsas como por deducírselas. Querría explicar también algo de lo que es el problema del delito fiscal. A ver, el tema del delito puede sonar bastante antipático y a mí no me gusta que la gente entre en la cárcel, pero claro, también me gusta que la gente pague sus impuestos, porque si no el sistema se nos viene abajo y es una manifestación de insolidaridad tremenda el no pagar impuestos. Bueno, el sistema fiscal como elemento de cierre de nuestro sistema es un fracaso. ¿Por qué? En primer término, porque solamente hay 150 personas condenadas por cumpliendo prisión por haber defraudado a Hacienda. Bueno, no sé si les parecen muchos o pocos, pero piensen que la población reclusa en España son 70.000 personas. Es decir, es una auténtica rareza encontrar a alguien en la cárcel por delito fiscal. Por otra parte, cuando se envían los temas a delito fiscal, la deuda queda suspendida. Bueno, y en estos momentos hay 6.000 millones de euros, como es decir, el 0,6% del Producto Interior Bruto en cuotas enviadas a delito fiscal, que están básicamente sin garantía y pendientes de cobro. Entonces, esto, a ver, volvemos otra vez a lo de siempre. Hay que cobrarle antes a los presuntos delincuentes fiscales que subirle y exigirle más impuestos que al contribuyente que cumple con sus obligaciones. Y en este caso, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos un plan de choque que permita cobrar una parte sustancial de este dinero, que por cierto 6.000 millones es una estimación antigua, y a estos habría que añadirle los intereses y las sanciones. Es decir, que aquí hay muchísimo dinero pendiente de cobro, y además no solamente es que haya muchísimo dinero pendiente de cobro, es que si al final, como hemos visto, no metes a alguien en la cárcel y encima tampoco le cobras, pues realmente esto, la amenaza del delito fiscal como elemento disuasorio para que la gente pague sus impuestos, pues queda sin sentido. Y entonces, con un plan de choque podemos recaudar este dinero y que se reinvierta en mejorar una administración de justicia que vamos a ver que efectivamente necesita muchísimos más medios y que tiene un grado exasperante a veces de lentitud. Y bueno, a ver, y no solamente es una cuestión de recaudar este dinero y de perseguir entre comillas a los malos, es que si un contribuyente efectivamente no ha cometido el delito y luego finalmente sale absuelto después de 9 años, no estoy exagerando, a mí me pasó, yo fui yo fui como perito hace un año por un tema que había enviado a delito 9 años antes. Entonces, en fin, aquello no tenía ningún sentido. Y bueno, pues si agilizamos estas cuestiones, también vamos en favor de aquellos acusados de delito fiscal que efectivamente son inocentes. Y bueno, esto como siempre en la lucha contra el fraude, como empezaba diciendo Albert, es que el que cumple tiene que tener premio y el que incumple tiene que estar castigado, y actualmente el sistema de delito fiscal pues tiene todos estos problemas. Y luego, además, en esto hay que ser también más duros. Si solamente hay 150 personas, significa que tenemos que los delitos fiscales más graves no acaban conllevando prisión. Es decir, nos estamos refiriendo a la gente que utiliza paraísos fiscales, testaferros, organizaciones delictivas, etcétera. Bueno, pues toda esta gente nosotros creemos que no puede beneficiarse de la posibilidad de, pagando en los 2 primeros meses como existe actualmente, evitar la cárcel por delito fiscal. Por ir concluyendo, tenemos que reforzar los medios. Si por cada 5 euros que se gasta en administración fiscal en lucha contra el fraude, la administración tributaria alemana, nosotros nos gastamos 1, vamos a tener peores resultados. Y esto es especialmente espectacular en el caso de la deuda pendiente de cobro. Ahora mismo, según un informe de la semana pasada, tenemos 50.000 millones de euros pendientes de cobro en la agencia tributaria. La agencia tributaria ha tenido todo tipo de recortes en la crisis. Esto no tiene sentido, porque por cada euro que invertimos en la agencia tributaria obtenemos una recaudación de 8, pero todavía tiene menos sentido en el departamento de recaudación, que está cobrando, salvo en el tema de la seguridad social, a todas las administraciones públicas, es decir, por cuenta de todas las administraciones públicas, cuando el deudor no paga voluntariamente. De nuevo,
es que hay que ir a recaudar estos 50.000 millones de gente que son morosos antes que exigirle más a los que ya han pagado. Es decir, esto es una cuestión evidente. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues hombre, priorizando, quitándote de en medio la deuda más antigua, poniendo más gente en las unidades concursales, simplificando la ley concursal. Bueno, pues todo eso es lo que está en nuestra propuesta. Y ya para ir concluyendo en esto, también es importante el reforzar la independencia de la agencia tributaria. Lo que tiene que tener clarísimo todo el mundo es que el ministro de Hacienda decide, sube o baja los impuestos y hace política, el gobierno hace política, y la aplicación imparcial y efectiva de las leyes, las que sean, la hace la agencia tributaria. Y esto vale para aplicar los impuestos normales, pero vale también y especialmente para la imprescindible colaboración con la justicia. Pero colaboración con la justicia cuando lo piden los jueces, en todos los casos, y no de forma selectiva, y mucho menos en función de los intereses políticos. Y bien, todo esto, ¿qué es lo que nos tiene que permitir? Aumentar las bases y recaudar más, incluso si reducimos tipos, teniendo un sistema más justo. Esto aumentaría la eficiencia de nuestras actuaciones, la eficiencia del sistema fiscal, y aumentaría desde luego la equidad, porque intentaríamos hacer cumplir el artículo 31 de la Constitución. Todos tienen que contribuir de acuerdo con su capacidad económica. Esto, vamos a ver, esto es un objetivo a medio plazo. No hemos llegado aquí en 2 días y desde luego no vamos a salir mañana aplicando 4 fórmulas mágicas, pero hay que empezar a hacerlo. Esto me dirán, hay muchas cosas que he contado hoy que son de absoluto sentido común y de bastante de perogrullo. Bueno, pero es que la cuestión fundamental es hacerlas, no es decirlas. Y claro, y ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Pues los flecos de una amnistía fiscal que es ir exactamente en la dirección contraria. Fundamentalmente, vamos a ser claros, esto no se puede hacer exclusivamente a base de control. Claro que hay que poner más medios y no menos en la lucha contra el fraude, pero no podemos poner un inspector de Hacienda detrás de cada español, con lo cual tenemos que convencer a los españoles de que tienen que pagar sus impuestos, que es la medida antifraude más importante de todas. Pero ¿cómo los vamos a convencer? Pues los vamos a convencer legitimando el sistema fiscal, no intentando tomarles el pelo ni haciendo una campaña de propaganda. Y esto ¿cómo es fundamental? Bueno, pues en fin, volveré a recordar lo mismo. Lo que hay que acabar con el despilfarro, hay que ser mucho más serio y mucho más efectivo en la lucha contra la corrupción, y las leyes fiscales, mejores o peores, queremos tener mejores leyes, se tienen que aplicar a todos los españoles. Bueno, y una vez concluido todo esto, voy a ponerme otra vez a explicar básicamente los números. Una de las razones importantes por las que me puse a ayudar a Luis es porque pretendía hacer un programa, a Luis Garicano, que contactó conmigo, que pretendía hacer un programa para mayores de edad, un programa donde explicase de dónde puñetas salían las cosas, cómo se pagaban y con números. Y entonces, vamos a ver, ¿se pueden bajar algo los impuestos? Incluso en una situación fiscal como tenemos complicada, sí, pero hay que decirle a la gente de dónde sale el dinero. Y en este sentido, el coste de la reforma fiscal que propone Ciudadanos está en el 0,7%. Hoy estoy bastante negado para presentar nada. Este coste de la reforma fiscal está alrededor de 7.000 millones de euros, que por cierto parece dinero, es dinero, pero echémosle una pensada a los 50.000 millones de euros pendientes de cobro. Bien, esto hay que pagarlo, estos 7.000 millones de euros. ¿Cómo lo pagamos? Con una reforma de la administración, limitando el despilfarro, las duplicidades, que nos pueden dar un 0,5% del Producto Interior Bruto. Como decía antes Luis, ahorrarse solo 5.000 millones de euros manteniendo los servicios a todo el mundo, pues no parece tanto. Con una reforma que nos permita recaudar 5.000 millones de euros más al año en el impuesto de sociedades. Bueno, esto es la media europea, pero pensemos, es que en 2007, vale, que era un año muy bueno y todo lo que uno quiera, estábamos recaudando 45.000 kilos, o sea, 20.000 millones de euros más. Es decir, es posible que teniendo un impuesto algo mejor y disminuyendo el fraude,
cojamos parte de estos 20.000 millones. Desde luego todo no, pero una parte sí. Y luego teníamos aquí el tema de la lucha contra el fraude. En fin, yo he ido haciendo propuestas, algunas están cuantificadas, otras no, y hombre, salen 20.000 millones de euros con las que tenemos cuantificadas, ampliando las bases. Aunque no sea tanto, no necesitamos tantísimo dinero, y aunque se cumpliese solamente la cuarta parte, aún así las cuentas yo creo que nos saldrían. Y en este sentido lo que es fundamental es transmitir el mensaje de que poner el servicio al Estado del ciudadano y hacer cumplir la ley, también la antipática ley fiscal para los que no contribuyen, que tiene que ser antipática, no tiene que ser de amnistía, genera dividendos que mejoran la eficiencia, la equidad, y que nos permiten, que van a permitir generar más crecimiento económico y más empleo, que es el principal problema que tenemos. Porque si tenemos problemas fiscales es porque, con independencia de los temas de fraude, es fundamentalmente porque no hay suficiente gente trabajando. Es decir, esto es muy antiguo, esto lo decía un antiguo economista escocés que, por cierto, compartía conmigo profesión, era comisario de la aduana de Edimburgo, Adam Smith: la riqueza de las naciones es el trabajo de la gente que hay en ella. Y el objetivo fundamental de todo esto, de la reforma fiscal, pero en general de todo el programa económico, es conseguir que haya más españoles que tengan un trabajo digno y que aporten. Y por otra parte, esto también va a permitir mejorar la recaudación fiscal y obtener un dividendo en forma de menores impuestos o en forma de mejor gasto público. Muchísimas gracias. Con todos ustedes, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Luis. Debo confesaros que Luis viene desde Nueva York directamente. Eso te pasa por trabajar en el extranjero, en Nueva York, en Londres o en Bruselas. Si trabajaras solo en España, pues no te pasaría ese jet lag que acumulas, y has estado aquí como un campeón aguantando con ese jet lag que traes de tu viaje. Así que gracias por vuestra presentación. Y yo quería hacer una última reflexión sobre esta reforma que hemos presentado, reforma fiscal íntegra. No estamos hablando de un tipo del IVA, ni de un tipo del IRPF, ni de un tramo. Estamos hablando de una reforma global, y por tanto una reforma global persigue unos objetivos, ¿no? Yo haré una reflexión para acabar. ¿Quién puede estar contento con la reforma que propone Ciudadanos y con la persecución del fraude? Miren, esta reforma la tiene que ver con buenos ojos cualquier ciudadano español medio que cumpla sus obligaciones, que trabaje y que quiera trabajar o que intente trabajar, y que quiera bienestar, y que sus servicios públicos se garanticen en una economía productiva y no en un servicio público, muchas veces una administración improductiva. Ese ciudadano español medio va a estar contento si nosotros gobernamos. ¿Quién más va a estar contento? Pues aquellos que se han quedado en la cuneta. Los ciudadanos españoles que se han quedado en la cuneta con la crisis, y que algunos pretenden que sigan en la cuneta, que no les dan una segunda oportunidad, que no les dan un complemento salarial y que no hay ningún tipo de ayuda. Como decía Luis, la principal base, más de la mitad, casi 2/3 de nuestra reforma fiscal y nuestro complemento fiscal, ese dinero que cuantificábamos céntimo a céntimo prácticamente, y siendo muy conservadores, eso, la mayoría de gente que se beneficia es quien no llega a los 22.000 euros prácticamente, es decir, la parte más baja de la renta. Por tanto, nuestra propuesta es justa socialmente, es justa económicamente, porque no deja a la gente fuera, sino la incorpora también al consumo, la incorpora al trabajo, y por tanto reactivamos la economía, y en definitiva también ampliamos la base desde el punto de vista humano. Vamos a meter a más gente otra vez en esa clase media y trabajadora que se ha quedado rota. La desigualdad en España hoy es mayor que nunca. La desigualdad entre ricos y pobres es mayor que nunca, y eso solo se debe a la descomposición de esa clase media y trabajadora. Y todos sabemos que una democracia próspera se basa básicamente en un país donde no hay diferencia de clases, donde hay una clase media trabajadora potente, que es la que propicia la evolución de un país. Por eso nosotros queremos que estas reformas vayan a esa gente. ¿Quién más puede estar satisfecho con esta propuesta que hacemos? Bueno, pues seguramente empresarios que pagan impuestos de sociedades, pero que no quieren hacer
virguerías, ni tener sociedades en el extranjero, ni paraísos fiscales. Empresarios que cumplen sus obligaciones, que pagan a sus trabajadores, que cotizan y que van a pagar un 20%, a lo mejor algunos que pagaban más antes de esta reforma. Y vamos al otro lado. ¿A quién le puede preocupar esta reforma, aparte de algunos rivales políticos que solo comentan nuestra reforma pero no hacen ninguna? Porque también hay que decirlo. Yo estoy encantado de que se dediquen a hacer de comentaristas, ¿no? Y les faltan las pipas a algunos, ¿no? A comentar nuestra reforma, pero es curioso que algunos están gobernando y otros aspiran a hacerlo. Pero bueno, yo les invito a que sigan siguiendo por streaming. No sé si nos estará viendo el ministro Montoro o el señor de Guindos, o porque luego comentan nuestra reforma. Igual es que nos están viendo por streaming, ¿no? Yo les saludo desde aquí. Pues mire, básicamente esta reforma y esta persecución del fraude va a preocupar mucho, por ejemplo, a los 705 señores de esa lista de la vergüenza, evasores fiscales que se han beneficiado y que además son cargos o han sido cargos públicos y cargos de relevancia en este país. Les va a preocupar, primero porque les vamos a pedir el 10 en vez del 3, desde el punto de vista fiscal. Y segundo, porque vamos a perseguir también el delito fiscal y los defraudadores en nuestro país no van a tener cabida. Tiene que haber tolerancia cero con la corrupción. También presentamos un pacto anticorrupción político, ya lo saben ustedes, pero también una lucha contra la corrupción desde el punto de vista fiscal. Esos tienen que estar temblando, literalmente, si Ciudadanos gobierna. Así que es así, no a todo el mundo le puede gustar esta reforma. ¿A quién más no le gustará esta reforma? Bueno, como les decía, pues a los que fingen figuras jurídicas varias, SICAPs que en donde no existe realmente un objetivo, empresas pantalla, dinero en el extranjero, a esa gente que hace virguerías para no contribuir con sus compatriotas, pues también les tiene que preocupar mucho las encuestas que están viendo de Ciudadanos. Les tiene que preocupar mucho porque si gobernamos nosotros se les acaba el chollo. No tendrán un gobierno al que llamar y decir: prepárame una amnistía fiscal para todos tus amigos y mis amigos. No habrá gobierno para que haga eso. Porque miren, los que creemos en el Estado de Derecho y creemos en la solidaridad y en la igualdad y en las libertades, en definitiva en la democracia, creemos que el pacto fiscal es entre ciudadanos y Estado. Y como bien ha explicado Francisco, en el momento que tú lanzas el mensaje destructivo a la sociedad de que si no pagas impuestos tienes el beneficio del gobierno de turno y si pagas impuestos te vas a enterar, pues es como al final, hablamos de ser adultos, ¿no? Pues los adultos normalmente lo entendemos al revés. Que es: oiga, si yo hago las cosas bien se supone que usted me tiene que echar un cable, y si yo hago las cosas mal me supone que usted me va a perseguir con todas las de la ley. Eso es lo que queremos volver a hacer. ¿A quién más le puede preocupar esta reforma fiscal propuesta? Pues a los que no tienen propuestas también, porque claro, para gobernar un país hace falta un proyecto, no solo un cabreo. Lo digo porque un proyecto para España no es un cabreo para España, y es legítimo estar cabreado y hay motivos para estar cabreado, pero una vez se pasa el cabreo hay que gobernar, y para gobernar hay que tener un proyecto, hay que tener una reforma fiscal, hay que tener una reforma en el ámbito de los contratos de trabajo que ya hemos explicado, una ley de segunda oportunidad, hay que tener una reforma de la administración. Es decir, para gobernar España no solo basta con criticar lo que ha pasado y hacer un diagnóstico en que incluso compartimos muchos. Para gobernar España hace falta mirar hacia adelante y decirle a la gente: si tú gobiernas, ¿qué vas a hacer? Y miren, yo me siento muy orgulloso de una cosa que está haciendo Ciudadanos: explicarle a los españoles antes de que nos toque gobernar lo que haremos si gobernamos, y con números y con expertos, efectivamente, y con hojas de cálculo. Sí, lo vamos a hacer y seguir haciendo así. Es recomendable calcular lo que cuestan las medidas que uno pone en marcha. Lo vamos a seguir haciendo porque les digo una cosa: si algún día los españoles nos escogieran a este equipo de gente para gobernar nuestra nación, a mí me gustaría seguir mirando a los ojos a los españoles. Me gustaría no tener que bajar la cabeza al primer cuarto de hora. A mí no me gustaría que me dijeran: tú no dijiste que ibas a reformar el IVA, tú no dijiste que ibais a invertir más en I+D+I, ibais a controlar el gasto de las infraestructuras, no me dijisteis nada de que vosotros queréis perseguir el fraude o bajar el tipo al 20%, no dijisteis nada. No, yo dije: lo hemos dicho, lo hemos puesto por escrito, estamos dispuestos a debatirlo, con quien quiera. No veo todavía demasiados rivales a debatir, ni hay propuestas mediáticas y de medios que quieren que debatamos, pero no hay gente que se ponga delante nuestro. Estamos encantados cuando quieran de debatir, no solo de hacer de comentaristas. Pero les digo una cosa: nosotros, si nos toca gobernar, vamos a hacer esto, justamente esto. Lo tenemos calculado y es lo que queremos. Y también les digo una cosa:
y no es contradictorio, sino complementario. Y si nosotros, en esto que estamos haciendo, las circunstancias del país, lo que fuere, porque hay una propuesta de otro partido, porque hay una mejora de nuestra propuesta, porque alguien quiere enmendar y decir, no, mire, donde usted decía tal, y si pensamos y hacemos cual. Si nosotros eso lo entendemos por el bien de los españoles, y que no perjudica lógicamente, sino que beneficia a la mayoría, pues estamos dispuestos a asumirlo. Porque a diferencia de otros, tenemos ideas, tenemos propuestas, pero no tenemos varitas mágicas. Y las ideas de los demás no son ni mejores ni peores, son otras ideas. Yo les digo una cosa también. Hay gente que nos dice, bueno, es que no me gusta exactamente ese punto que habéis propuesto, ¿no? De la segunda presentación, el punto número 1.3 no me gusta. Y otro dice, a mí no me gusta de la tercera presentación, no me gusta el punto del IRPF en el tramo no sé qué. Bueno, es legítimo. Para eso están otras opciones. Para eso está el PP, el PSOE o Podemos. Porque si no les gusta algún punto nuestro, pueden votar a esos partidos que nos han traído hasta aquí o a esos partidos que no tienen un proyecto. Pero nosotros creemos que es legítimo soñar con un proyecto y decirle a la gente la verdad y tratar a la gente efectivamente como adultos que van a votar. Por tanto, algunos nos dicen, es que estáis arriesgando, es que sois muy valientes, es que estáis sacándolo todo y estáis abriendo debates y vais a perder votos. Y yo pregunto, ¿alguien se piensa que estamos aquí solo por los votos? ¿Alguien tiene la percepción que estamos aquí solo por los votos? Si estuviéramos por los votos no vendríamos a hablar del IVA ni del IRPF. Si estuviéramos por los votos no hubiéramos dicho que vamos a vigilar cómo se invierten en aeropuertos, en trenes o en infraestructura. Lo más fácil es decir, oiga, ¿qué quiere usted para su provincia? Pues venga, y no huevos duros, claro, ¿no? Como decían los hermanos Marx. No, pues no, nosotros no vamos a proponer eso, porque para eso, insisto, ya hay mucha oferta, para proponer cosas que no se pueden pagar, para dejar un país al punto del rescate, ya está el PSOE, para dejar un país que está al punto de rescate y meter la tijera en sanidad, en educación, en I+D+I, ya está el PP. Para beneficiar a los defraudadores, ya está Rajoy. Para cambiar el programa cada cuarto de hora, ya estaba Zapatero. Por tanto, nosotros no venimos a copiar lo que creemos legítimamente que muchos españoles no quieren. Venimos a proponer algo alternativo. Y algunos dicen, es arriesgado, esto no va a salir bien. La gente no quiere eso. Yo sigo pensando, díganme perseverante o cabezota, como ustedes quieran, yo sigo pensando que hay una minoría emergente de ciudadanos libres que piensan, críticos, que sí que quieren que les traten como adultos. Y nosotros queremos eso para España. Así que, poniendo punto y final a esta última o tercera presentación, les anuncio también que seguiremos presentando, que como ustedes saben, viene una campaña electoral apasionante, que después del 24 de mayo todo el mapa político español va a quedar patas arriba. O sea, aquello que dijo Alfonso Guerra, ¿no? De España no la va a conocer, saben ustedes, ¿no? Pues yo creo que eso viene el 25 de mayo, que no la va a conocer ni la madre que la parió, porque vamos a tener un mapa político nuevo, donde hace falta inteligencia, sentido de Estado, principios, pero también generosidad y diálogo para gobernar este país. Quien no sea capaz de tener en una mano exigencia y cambio profundo y en la otra responsabilidad, no sirve para esto. En el momento que vive este país hay que saber defender principios, valores y programas, y también sentarse con otras personas a hablar de cómo se gestionan este país y nuestros recursos. Quien no lo sepa no puede jugar. Así que después ya de esa campaña, en el mes de junio haremos nuestra cuarta presentación. Queda, como ustedes saben, 3 capítulos más, básicamente, que es esa reforma profunda también de las administraciones públicas y ese pacto anticorrupción. Nos queda también hablar del mercado y los árbitros del mercado, ya saben, aquellos que se supone que tienen que velar por la competencia, que se supone que controlan el mercado de valores, digo se supone que gestionan el Banco de España. Digo porque se supone, pero luego hay que auditarlos, ¿no? Pues esos árbitros del mercado que también gestionan, en definitiva, y protegen y deberían proteger a los consumidores, y a nuestro juicio no lo han hecho bien, y proponemos también una reforma en el sistema. Y falta, para mí, la madre del cordero de la reforma y del proyecto de una nación,
un pacto nacional por la educación y una reforma y una mejora del modelo educativo. También va a ser nuestra próxima presentación en el mes de junio, así que les invito también a que participen en ese debate tan interesante que afecta a padres, a hijos, a profesores, a trabajadores, a empresarios. A todos nos afecta la educación de nuestros hijos, viendo también lo que pasa en algunos de nuestros colegios, ¿no? Por tanto, en ese sentido me parece que esa va a ser la gran reforma que necesita este país. Vamos a poner a España otra vez en marcha, vamos a seguir haciendo lo que mejor hacemos y lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar. No sabemos hacer otra cosa que trabajar y trabajar y trabajar, proponer y proponer y proponer, y si alguien quiere fijarse en nosotros, que se fije, pero nosotros vamos ya con rumbo fijo para tomar las riendas, no nosotros, sino todos los ciudadanos de este país, que tomen las riendas de su vida, las riendas de su destino y las riendas también del destino de toda España. Así que buenas tardes y hasta pronto.